Quizás lo más importante de un PTDI, de una planificación de mediano y de largo plazo, es la visión. La visión es la perspectiva, es el horizonte, es el sueño, es el propósito, es el objetivo final. O sea, hacia dónde se quiere ir, qué se quiere lograr. Y luego, dentro del cuerpo del PTDI existen algunos elementos que establecen cómo se va a hacer. Para ello se requieren recursos económicos, en primer lugar, que es fundamental, recursos logísticos, recursos legales, porque hay que elaborar algunas normas, derogar, modificar algunas, para adecuar justamente la arquitectura jurídica hacia el propósito que se está buscando. Se requiere también recursos humanos, gente competente, con capacidad que ayude a lograr ese objetivo. Entonces, el PTDI es un documento fundamental, es un documento importante, que justamente define la ruta que va a tomar una sociedad. Producto de ese documento, donde están los lineamientos estratégicos, los objetivos estratégicos, no es una lista de compras donde se llena de proyectos, de planes, de deseos particulares, digamos, como se está pretendiendo hacer ahora. Es la definición de un derrotero, la definición de una, de una ruta, ¿no? Es un mapa que orienta hacia dónde se quiere llegar. Por eso es importante este documento. Y este documento no debería ser de 5 años, debería ser de 20 años mínimamente. Porque los grandes países planifican a 50 años, algunos a 100 años. Precisamente porque tienen una perspectiva clara ellos, hacia dónde quieren llegar. Y los demás se van confluyendo, van articulándose, armonizándose justamente a la matriz, a la columna vertebral que se ha establecido ya de manera precisa y de manera clara. Ahora, la visión regional, en este caso, en el caso del Chaco, se define al final, no es ahora al comienzo. Ese día en la reunión yo observaba ese tema, por ejemplo. O sea, el de la fundación pedía a ver cuál debería ser la visión regional del Chaco. No es ahora, eso se deja al final. ¿Por qué? Porque primero se hace el diagnóstico, se hace el análisis, ¿no? Es más o menos como cuando el médico no es que primero detecta la enfermedad y después hace los estudios, es al revés. El médico, para detectar una enfermedad, que es el propósito, lógicamente, de su visita, de usted que visita al médico, al final recién detecta la enfermedad, no es al principio. ¿Producto de qué? Producto de algunos estudios que él manda hacer. Le hace a uno, primero le toma la enfermera la presión, los latidos del corazón, los pulmones, después le hace una auscultación el médico, ¿no? Se pone el estetoscopio y comienza a hacer una regulación, una valoración, una calificación acerca de cómo está el ritmo de sus órganos vitales. Luego lo que hace es mandar al laboratorio algunos exámenes, puede ser de heces fecales, de orina, de sangre, de saliva, qué sé yo. Entonces, y pide alguna información precisa al laboratorista para que extraiga de esos fluidos que usted va a enviar, para que de ahí salga alguna información. Y si no tiene información, manda al tomógrafo, hay otro tipo de tecnología mucho más, digamos, esto es la resonancia magnética, que es mucho más avanzado que el tomógrafo, o la radiografía, que es la clásica, digamos, o si no, una biopsia. Bueno, hay varios instrumentos, como usted ve, hay varias herramientas que el médico echa a mano para conocer justamente lo que él debe recetar como profesional. Al final, después de todo ese bagaje de información, analizando, mezclando con toda su experiencia, su conocimiento, entonces él toma una decisión. Dice, bueno, usted tiene esta enfermedad y el remedio para esto es esto. Al final, con la visión regional ocurre lo mismo. O sea, no se puede definir al principio la visión regional, sino es al final producto de todo el trabajo que se ha desarrollado en el principio. Primero hay que hacer el diagnóstico. Del diagnóstico salen los objetivos. Los objetivos salen los objetivos específicos, los objetivos estratégicos. Salen los lineamientos. Luego hay que hacer análisis de los recursos. Los recursos económicos son fundamentales. Es decir, ¿cuánto de plata va a haber? ¿Cuánto de plata se proyecta que vamos a recibir? ¿Cuánto de deuda tenemos en este momento? Quitando la deuda, ¿cuánto nos queda en proyección, digamos? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Cómo podemos conseguir más recursos? Bueno, eso está en recursos. Recursos humanos, ¿qué tipo de calidad de gente requerimos?
¿Cuáles son los profesionales que van a participar en la ejecución de ese documento? Hay un prototipo. Luego los recursos logísticos y los recursos legales, la modificación, tramitación de la ley nacional, departamental, para hacer, y así sucesivamente. Eso tiene que ir en recursos. Luego tiene que haber un elemento fundamental, es el cronograma. Hay que dividir en parte, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Normalmente son 4 fases, que es la fase final. Y luego el calendario, ponerle fecha aproximada. Estos son, obviamente es un proyecto, es un plan, son aproximaciones, no precisamente significa que se va a cumplir al pie de la letra, pero es una referencia, ya te sirve para ajustarte en la medida del uso del tiempo. Entonces, luego al final hay las recomendaciones, y luego el monitoreo y los ajustes. Bueno, hay una serie de aspectos que al final establece esta clase de, digamos, documento. Pero al final, después de toda esta información, recién se define la visión. Y de la visión sale la misión. Y de la misión sale el PI. Así funciona esto. Esa es, digamos, la forma como se tiene que elaborar un PTDI. La visión regional es al final, no al comienzo. Se resuelve, se define en función a toda la información que se ha recibido. Hay varios estudios que se han realizado en el diagnóstico para recoger la información. Ayer decía, no estoy de acuerdo que se pida a los dirigentes que le digan qué es lo que hay que hacer. No, en los países desarrollados no piden a los dirigentes. No, lo que hacen ellos es usar estas herramientas, reitero, como usa el médico, esto de los diagnósticos que hace con laboratorio, con la resonancia magnética, con el tomógrafo. Igual hay varias herramientas que se puede usar para saber, para recoger información fidedigna de la población. Y esa información nos sirve para hacer justamente esta evaluación. Entonces, lo que requerimos con urgencia es que el gobierno regional reconduzca la forma como está llevando adelante el PTDI. Este documento es importante, es fundamental, sin embargo, parece que vamos a repetir, como dice Julio Iglesias, vamos a tropezar con la misma piedra. Parece que eso va a pasar, porque no noto la unidad del Chaco. Es decir, me parece que en Villamonte y Caraparí cada uno va a hacer su propio PTDI y lo van a juntar al final, van a mezclar y eso van a presentar por la formalidad simplemente, por la formalidad. Y después cada uno va a hacer lo que mejor le parece, ¿no? Así está la región. Y a mí lo que me llama la atención también es la ausencia total de la Asamblea Regional. Aquí la Asamblea, no sé, ¿cuántos? Son 12 asambleístas regionales, pero están perdidos, desaparecidos completamente. Es decir, los asambleístas no tienen ningún rol en esto. Claro que sí, son protagonistas, deberían estar de cabeza en este proceso, todos los asambleístas, pero ni uno. Este no es tema de solamente el Ejecutivo, es de la Asamblea, porque la Asamblea va a jugar un papel importante, va a tener su rol en el PTDI, en la ejecución, en la normalización, en la fiscalización, en el seguimiento. Responsabilidad de la fiscalización, seguimiento, monitoreo es de la Asamblea Regional. Y la Asamblea tiene que conocer, tiene que participar, tiene que sugerir, tiene que establecer algunos lineamientos, algunas ideas. Pero están desaparecidos los amigos. Yo no entiendo tanto oposición como oficialismo, pero realmente es desastroso. Es una catástrofe. Es una verdadera catástrofe. En serio que es una catástrofe. La gente cuando le pregunta, hay un medio de comunicación que el año pasado, a fin de año, abrió el micrófono para pedir que la gente valore al Ejecutivo Municipal, al Ejecutivo Regional y a la Asamblea Regional. Sabe que 70% de la gente llamó para echarle barro, para no decir otra palabra, echarle barro a la Asamblea Regional. 70% a la Asamblea Regional. Entonces, y la Asamblea Regional, el 70% de la gente que llamaba, el otro 30% un poco de flores, pero todos, casi todos se acordaban de la Asamblea Regional. Y un poco ahí, algunos parecen funcionarios que llamaron por ahí para felicitar al Ejecutivo Municipal, al Ejecutivo Regional, pero el que llevó a la mayor parte el golpe ha sido la Asamblea Regional. La Asamblea Regional está por los suelos. ¿Por qué? Por culpa de los miembros de la Asamblea, no por la Asamblea como tal, sino por culpa de los individuos que no hacen su trabajo, que no cumplen su rol de fiscalizador,
de legislador, porque ellos legislan, elaboran leyes, que es una dinore, como la fiscalización, el seguimiento, la gestión, la representación. Por ejemplo, en estos eventos ellos deberían estar de cabeza, participando ahí de manera protagónica, porque ellos van a ser los que van a hacer, los que van a monitorear, los que van a hacer seguimiento, los que van a hacer algunos ajustes, los que van a tramitar leyes. Esto es un tema de conjunto, no es un tema de cada uno. El problema del Ejecutivo es que se entienda él. No, no es así. No entienden los asambleístas que no es así. No es problema del Ejecutivo, es problema también del alcalde, es problema también de los concejales, es problema de todos. O sea, aquí tienen que estar involucrados todos, toda la sociedad tiene que estar involucrada. Entonces, este es un tema elemental que a mí me da mucha pena lo que le pasa al Chaco. Elegimos cada autoridad cada vez peor, pero peor. Ahí tenemos la presidenta de la Asamblea que no sabe ni hablar, es una vergüenza. Nos avergüenza esa mujer. Será buena mujer en su casa, será buena amiga, buena, no sé, pues socia, qué sé yo, buena Bartolina, quizás, pero políticamente es un desastre esa mujer. No tiene ninguna competencia para ese cargo. Es una barbaridad. ¿Cómo no va a representar una mujer que no tiene idea de por qué está ahí? Entonces, y no es un tema contra la mujer, es un tema contra la persona, sea mujer, varón, sea trans, sea lo que sea profesional, porque hay profesionales burros también. Entonces, sea que sea, es decir, eso no importa, sino que sea competente para el cargo. Y la competencia para el cargo se demuestra con ideas, porque el tema de la política es ideas, son iniciativas, es poner en marcha iniciativas, por eso se hace la política. En sociología política se discute, se enseña, por ejemplo, de que la sociedad es una sociedad viva, que funciona, que se mueve, que se desplaza, que se regenera, que cambia sola, nadie la motiva. Es autónoma la sociedad, nadie la empuja a la sociedad. Por eso es apasionante estudiar cómo funciona la sociedad. Eso se discute mucho en sociología política. Entonces, requerimos que esta gente entienda, comprenda mínimamente cómo funciona la sociedad y cómo se pueden plantear soluciones a esos problemas que se presentan cada vez. Pero no tiene idea esta gente. No participa, no le interesa, no le importa. ¿Para qué se hacen elegir? Yo pregunto. ¿Para qué se hacen elegir si no van a participar? Si no van a estar en los actos, si no van a estos eventos importantes donde se toman decisiones, yo no estoy de acuerdo con eso no es así, vamos a hacer la representación respectiva. Pero no, desaparecidos completamente. ¿En qué estarán? Bueno, como son comerciantes de la política, deben estar pues haciendo negocios con la política para beneficio propio, para beneficio personal. Bueno, termino con esto. La visión es clave, porque la visión es la etiqueta donde nos dice dónde queremos llegar. La visión es el objetivo final. Ahí queremos llegar. De aquí estamos acá, queremos llegar allá. Entonces, eso nos orienta. Es la estrella de Belén. Esa es la visión. A ver, para ponerlo en términos religiosos. Es la estrella de Belén. La visión. Allá, miramos allá a lo lejos, allá está. Y nos dirige, nos orienta, nos guía para que lleguemos a ese lugar. Esa es la visión. La misión es el acto. Es cómo lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer, cuál va a ser. Por eso el PI es importantísimo también. Entonces, requerimos de hombres, mujeres comprometidos que efectivamente cambien esta realidad, porque la realidad está mal. La realidad se la tiene que cambiar, porque no funciona y no va a funcionar así la cosa como está en este momento.